Hola navegantes, ¿os acordáis de cómo empezaba el episodio 13 renovando el cableado de potencia? Hola navegantes, se nos ha estropeado el alternador, que es este cacharro de aquí. Pues ahora se nos ha roto otro elemento fundamental del motor, el motor de arranque, y como resulta que nos pasó justo antes de un viaje que tenía programado Pello, nos ha tocado buscar una solución de emergencia, y creemos que es interesante compartir la historia con vosotros siguiendo el ritmo del grupo de WhatsApp del Sircana, en el que estamos Pascual, Pello y yo, y que como os podéis imaginar echó humo esos días hasta que pudimos solucionarlo. Os pedimos disculpas por la calidad y el formato vertical de algunos vídeos, porque eran simplemente para la intimidad de nuestro grupo de WhatsApp, y la decisión de que merecía la pena hacer un episodio al respecto fue posterior. Todo empezó un día que habíamos quedado Pello y yo para montar el tangón y sus accesorios. Sí, por fin tenemos tangón y en breve haremos un episodio al respecto. Y para ayudarle a preparar el barco para su inminente viaje. Una de las tareas era llenar el depósito de gasoil, porque Pello pensaba zarpar muy temprano rumbo a Ibiza y la gasolinera no estaba abierta a esas horas. Así que desconectamos el cable de corriente de puerto y la manguera de agua, largamos amarras y nos acercamos a la gasolinera. Una vez allí, viendo el día tan fantástico que hacía, decidimos que no nos aguantábamos de estrenar el tangón y salimos a probarlo, enviando este vídeo a Pascual, que no había podido acompañarnos. Pascual, viento en popa cerrada. Y mira qué maravilla. Mira qué gozada. Estoy emocionado. Como el viento era de levante, enseguida nos acercamos a una distancia poco prudencial de la costa, por lo que Pello arrancó el motor para volver a puerto, mientras yo en la proa recogía la maniobra del tangón. A los 2 o 3 minutos escuchamos una especie de aullido de sirena y ante la sospecha de que estuviera relacionado con el motor, Pello lo paró, desapareciendo el ruido, y en su lugar empezamos a percibir un fuerte olor a plástico quemado. Revisamos bien todo, y aunque el olor provenía claramente del motor, no fuimos capaces de identificar su procedencia ni encontrar ningún elemento dañado. Así que intentamos arrancar de nuevo y quedó claro que el problema provenía del motor de arranque, porque apenas fue capaz de hacer un amago de moverse antes de morir por completo. Por descartarlo, comprobamos la batería del motor, que estaba perfecta, e hicimos todas las pruebas que se nos ocurrieron, pero finalmente comprendimos que no íbamos a poder arrancar el motor, así que volvimos a sacar un poco de Génova para ir regresando hacia Puerto a vela. La verdad es que considerando la intensidad y dirección del viento y la disposición de nuestro amarre, el día invitaba a practicar un atraque a vela. Pero al final nos decidimos a no arriesgar y llamar al Club Náutico para pedir asistencia. El problema es que en los 2 años y medio que llevamos aquí nunca habíamos llamado por radio al náutico para nada, ya que nuestro amarre tiene finger, una pasarela lateral flotante, y no necesitamos ayuda desde tierra para atracar, así que ni siquiera sabíamos por qué canal llamar. Una rápida búsqueda en Google nos hizo creer que era el canal 9, pero resulta que ese corresponde a Valencia Mar, la marina vecina del Club Náutico. Y para nuestra sorpresa, nos pasaron 2 cosas muy curiosas. La primera, que enseguida contestó nuestro amigo Plamen, que había ido a Valencia Mar a quitar el mástil de su barco y regresaba a su amarre de la Marina Real, e inmediatamente dio la vuelta y se acercó a nosotros con el barco desarbolado para ver si necesitábamos remolque. Agradecidísimos por el detalle, le confirmamos que la situación estaba controlada y que entrábamos a vela. Y la segunda, que esa misma tarde Iñaki, un seguidor del canal que tiene el barco en Valencia Mar, nos envió por email este vídeo, ya que justo cuando lo estaba grabando salió nuestra llamada por la emisora. Náutico Valencia, aquí Sircana. Hemos salido a hacer unas pruebas y al volver a arrancar el motor de arranque está fundido. Entonces estoy entrando con medio Génova a vela, pero necesitaré asistencia para el atraque. Cambio. Qué bueno. A Jacobo y Olivia. Dejaré un comentario en YouTube, Cuelga este vídeo, lo he grabado. Por cierto, Iñaki, te enviamos un abrazo enorme y nuestro agradecimiento por el vídeo y porque la idea de hacer un episodio contando el percance fue tuya. Finalmente, alguien nos indicó que el Club Náutico era el canal 69. Les llamamos y quedamos que cuando estuviéramos dentro del puerto volveríamos a llamarles para recoger las velas y que nos remolcaran hasta nuestro amarre.
Acudió un marinero muy amable y eficiente y nos remolcó a baja velocidad mientras Pello, descorazonado, enviaba este vídeo a sus amigos poniéndoles sobre aviso de que era muy probable que el viaje se cancelara. Pues este es el plan, nos están remolcando el chaval este, ahora mismo, nos está remolcando para adentro. Justo antes de llegar al amarre, el marinero largó el remolque y con la arrancada entramos a la perfección. Y Pello saltó a tierra para frenar el barco con una amarra que tenemos preparada a medida entre nuestra cornamusa de amarre del través y la cornamusa del finger. Esto es el finger, que es una pasarela flotante, y tenemos preparada a medida una amarra que enganchamos en esta cornamusa con una gaza a medida para la cornamusa del extremo del finger y que después hacemos también firme en la cornamusa de popa, con lo cual esta amarra de aquí no deja que el barco llegue a tocar con la proa al muelle, y el otro extremo de la amarra es el que utilizamos para acercar la popa y que no abra la popa, y con eso lo atraca uno solo sin ningún problema. Mientras volvíamos a puerto, habíamos llamado a Pascual, que como sabéis es el que se encarga de la mecánica del Sircana, porque Pello y yo no tenemos ni idea. E inmediatamente dejó todo y se acercó para estudiar el problema. Después de pelear un poco con un tornillo atascado, conseguimos desmontar el motor de arranque, y quedó claro que estaba muerto. Yo os prometo que hasta ese día solo sabía que un motor de arranque sirve para arrancar el motor. Pero me tocó hacer un curso aceleradísimo al respecto y aunque el especialista es Pascual, creo que me atrevo a explicaros un poco su funcionamiento y cuál fue la causa de su rotura. Cuando giramos la llave de contacto a la posición de Start, que no se queda fija ahí, sino que al soltarla vuelve al On, eso provoca que el motor de arranque, que es un motor eléctrico, haga girar el motor de explosión hasta que este arranca y soltamos la llave. El asunto es que el motor de arranque, en esos segundos en los que trabaja hasta que el motor de explosión arranca, tiene un consumo brutal. Así que no lo alimentamos directamente con la llave de contacto, sino que lo que hacemos es alimentar un solenoide, un electroimán que desplaza un pistón al aplicarle corriente, que hace dos funciones: activar la alimentación del motor de arranque y desplazar un mecanismo llamado Bendix para que la corona de piñones del motor de arranque engrane con el volante de inercia del motor de explosión. Y cuando soltamos la llave porque el motor ya ha arrancado, el solenoide deja de empujar la corona del motor de arranque contra el volante. Pues claramente lo que nos pasó es que por algún motivo se activó el Bendix, y al engranarse el motor de arranque con el motor de gasoil en funcionamiento, este lo hizo girar a una velocidad brutal, de ahí el aullido que escuchamos. Y en vez de comportarse como un motor, se comportó como una dinamo, pero generando una corriente tan salvaje que se quemó el aislamiento del bobinado, y de ahí el olor a plástico quemado. Una vez identificado el problema y estando claro que necesitábamos un motor de arranque, Pascual se puso a remover cielo y tierra intentando conseguir el repuesto a tiempo para el viaje de Pello, pero sin resultados positivos. Hasta que acudió al rescate su cuñado, que fue mecánico naval en sus años mozos y conserva contactos de aquella época, y lo llevó a un taller recóndito especialista en reparaciones de alternadores y motores de arranque. No tendré suerte. No lo sé. Sí. A ver. Ese Hitachi es... Allí confirmaron que tenía difícil reparación, estaba totalmente quemado, pero Pascual pudo comprar uno equivalente, no marino, pero que marinizaremos más adelante. A fin de cuentas es solamente pintarlo con pintura anticorrosiva. Pero una vez conseguido un motor de arranque, quedaba el problema de que no se volviera a reproducir la avería y volviéramos a quemarlo por algún fallo eléctrico que hacía activarse el solenoide y engranar el Bendix. Después de estudiar el esquema eléctrico del motor, quedó claro que el problema podía estar en el propio conmutador de la llave, en los tres conectores intermedios, en el relé que alimenta el solenoide o en el cableado. Y que investigar todo eso en el escaso tiempo disponible que teníamos antes de la salida de Pello no era viable, además de que probablemente implicaría tener que buscar algún otro recambio. Así que decidimos aislar esa señal de start conflictiva, desconectando este cable del solenoide y sustituyéndolo por un conmutador basculante con retorno automático que teníamos a bordo. Juraría que lo compramos para la bomba de desagüe de la ducha y no llegamos a instalarlo. Como yo no iba a poder estar, me escapé media horita al barco y se lo dejé preparado a Pascual con la idea de que por la tarde Pello y él montaran el nuevo motor de arranque e instalaran ese interruptor. Pascual, listo. Esto
al mismo tornillo donde va el cable gordote rojo del motor de arranque, en el mismo tornillo para tener aquí positivo. Y este Faston al Faston del motor de arranque, que el que había en el motor no lo tienes que conectar y yo lo he dejado aislado con cinta aislante, ¿vale? Con eso pones la llave en on sin llegar al start, daría igual, aunque le des al start simplemente es que no va a hacer nada si no está el Faston conectado, ¿vale? Dejas la llave en on y este interruptor basculante hacia el lado opuesto, hacia aquí, clac, es como si le das la llave de contacto, ¿vale? Cuando montes el alternador, cuando montes el motor de arranque lo pruebas, pero te garantizo que funcionará. Te voy a dejar todo esto aislado con cinta aislante también, ¿vale? Y dejas este interruptor por ahí escondidito y ya está, ¿vale? Venga, un abrazo. Esa misma tarde, Pascual y Pello acudieron al Sircana con el nuevo motor de arranque. Y aunque les tocó pelear un poco con un tornillo de difícil acceso y confirmar las conexiones, consiguieron montarlo sin problemas y todo funcionó a la primera. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí te coge? Sí, perfecto. Vale. 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 Vale, ahora. Ahí. Con cojones. Este aquí. Y este hay que meterlo aquí. Pero, a ver, una pregunta. Hay que preguntarle a Juan si este también lo metemos o no. Si metemos los tres o no. A ver. Yo creo que no. Esa pregunta hay que hacerla. Muy buenas. Buenas tardes. Estamos aquí con el motor de arranque. Ya está en su sitio, el nuevo, y vamos a conectarlo. Entonces, la pieza que has dejado lleva dos cables, un fasten y luego lleva otro que es para el tornillo. Exacto. Vale. Pues en el tornillo del motor de arranque, que ahí va el cable gordote rojo que va a las baterías, iban también otros cables. Sí, más otro negro que sale, sí. Exacto, pues ahí vuelves a poner los mismos cables que había, Vale. más la parte de arandela del basculante que he preparado. Correcto, vale. Y en el Faston del motor de arranque, en lugar del cable Faston que viene de por ahí dentro del motor, que lo he dejado aislado con cinta aislante negra, Vale. es donde conectas el Faston del basculante. Vale, correcto. De acuerdo, vale. Pues nada, vamos a probar a ver si funciona Vale. la medida de emergencia. Llamadme enseguida. Venga. Un abrazo. Venga. Adiós. Ahora. Vale, pues en principio me queda esto apretarlo. Y yo creo que ahora no lo vamos a... Vale. Esto me decía también que este tornillo, el que te he dicho que está un poco pasado, los hilos estaban un poco comidos, porque seguramente lo han desmontado muchas veces. Entonces, el que tenga los hilos comidos puede producir chisporroteos, que se afloje un poco y también tienes por ahí, puedes tener problemas. Vale, y ahora el fasten y ya está. No tiene nada, no tiene nada más. No tiene nada más esto. A ver. Vale, en principio esto ya está conectado. ¿Vale? Pues a probar, ¿no? Ahora. Sí. Vamos a probar. Venga. Vale. ¿La pongo en on? Sí. Perfecto. Ahora que ha vuelto Pello de su viaje, investigaremos y sanearemos con calma todo el cableado entre la llave de contacto y el motor de arranque. Pero de momento, como solución de urgencia, ha funcionado perfectamente. De hecho, vamos a dejar ese interruptor instalado como arrancador secundario, porque incluso sin meter la llave de contacto, al accionarlo, el motor arranca. Aunque no funcionan los testigos ni el cuentarevoluciones. Y en una emergencia, eso puede resultar muy útil. Chicos, he arrancado el motor sin meter la llave, solamente desconectando la corriente de puerto. Obviamente he arrancado a la primera. Y para pararlo, ¿veis este pulsador rojo que hay aquí? Este es el solenoide de parada. Lo aprietas y se paró.
con lo cual podemos encender y apagar el motor aunque perdamos la llave, aunque se prenda fuego el cuadro del motor, a lo que sea, ¿vale? Venga, un abrazo. La lección aprendida es que hay que llevar repuestos de todo tipo a bordo. Teníamos el conmutador basculante, cables, terminales y herramientas de todo tipo, pero no lo más importante, un motor de arranque de repuesto. Como ya se nos han roto el alternador y el motor de arranque, ahora son nuevos, pero además llevamos el alternador viejo reparado y un segundo motor de arranque que compró Pascual porque por el hecho de no ser marino costaba la tercera parte. Y esto ha sido todo. La verdad es que es una gozada que seamos tres y que nos complementemos tan bien. Una vez más me siento muy afortunado del equipo que formamos. Esperamos que la aventurilla os haya resultado entretenida y que algunas de las cosas que hemos comentado os sean de utilidad si alguna vez os veis en una situación similar. Buena proa y hasta el próximo episodio.